pidieron el favor de proponerles como un punto de partida en el ejercicio de hoy. No va a ser una conferencia, no va a ser nada de eso, sencillamente es un punto de partida que nos permita a todos reubicarnos en el proceso. Y la estrategia que pensamos para este punto de partida fue tomar el documento que Jaime elaboró y que estudiamos todos en el encuentro anterior. ¿Recuerdan? Un documento pequeño que Jaime tituló de la siguiente manera: Documento para el discernimiento. Lo estudiamos todos allá en el colegio. ¿Cómo se llama el colegio? Manuel María Camargo. Manuel María Camargo. Entonces yo lo que voy a hacer es rápidamente volverlo a presentar y marcar algunos acentos, de tal manera que, recuperando la memoria, podamos dar el paso que sigue. Y nos hallamos en la fase todavía del discernimiento. Hemos hecho como dos grandes fases. La primera, el año pasado, con toda esa cantidad de talleres en los que estuvimos involucrados, y la segunda este año, que consiste fundamentalmente en tomar toda esa información que los talleres arrojaron, leer esa información y sobre todo discernir qué hay en medio de todas esas voces. Estos son los tres párrafitos que Jaime trae en su documento, pero son fundamentales para entender el paso que vamos a dar. Es muy importante el conocimiento de la situación, eso nadie lo niega, pero no basta una simple descripción de datos. No podemos contentarnos con un elenco de datos. Hace falta una investigación científica con la que se pueda delinear un cuadro exacto de las circunstancias socioculturales y eclesiales concretas. Es decir, hay que tener una mirada juiciosa sobre el asunto. Pero no basta tampoco la investigación científica. Ahí nos han ayudado universidades, hemos escuchado y consultado distintas voces. Pero lo que es propio de nosotros es la interpretación. ¿Cómo entender todos esos datos? Y esa interpretación la exige la ambivalencia que por lo general tienen los fenómenos, los hechos. Se nos presentan así ambivalentes, con una doble cara. Por un lado tienen un componente de bondad, pero por otro lado hay elementos negativos. Eso exige una interpretación. El carácter contradictorio de las situaciones, las dificultades, las posibilidades, lo negativo, lo positivo, todo eso nos lleva a hacer una interpretación. El Evangelio ya no lo recordaba, ¿no? Hay trigo y cizaña. Para nosotros los creyentes la interpretación tiene un nombre y es el discernimiento evangélico. Nosotros podemos invitar sociólogos, antropólogos, pastoralistas son más cercanos a nosotros, pero lo que quiero decir es que la interpretación para nosotros tiene un nombre y es el discernimiento evangélico. La manera como nosotros los creyentes leemos la realidad fundamentalmente es esa, un ejercicio de discernimiento. Y estoy leyendo algunos parágrafos de la pastora Edao Bois que Jaime recuperó en su documento. El discernimiento evangélico para nosotros fundamentalmente es la interpretación que nace a la luz y bajo la fuerza del Evangelio vivo y personal que es Jesucristo y con el don del Espíritu Santo. De este modo, el discernimiento evangélico toma la situación histórica, sus vicisitudes y circunstancias, no como un simple dato, sino como un lugar, puede decirlo así, un lugar teológico, un lugar donde encontrar lo que decía la parábola, el dinamismo del reino. Un reto a la libertad responsable, a la persona individual, a la comunidad, un reto vinculado a la llamada de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, como captar ahí en medio de esas realidades
¿Por dónde va el dinamismo del reino? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y el último texto que está referido en el documento de Jaime es este. Eso no significa que a nosotros nos definan las circunstancias dramáticas de la vida, que sí estamos condicionados seguramente, pero lo que nos define no son las circunstancias de la vida, sino fundamentalmente el encuentro amoroso con el Padre, mediado por la persona de Jesús. Gracias a Jesucristo por la unción del Espíritu Santo. Esto es lo que nos define. Y eso es lo que está moviendo la historia y de eso estamos convencidos. La tarea, como nos dice Aparecida, es mostrar la capacidad hoy que tiene la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a su vocación. Entonces, estos párrafos son importantes para ambientar el discernimiento. Lo que estamos haciendo durante esta fase es una lectura creyente de todas esas realidades para captar el dinamismo del reino, por donde quiere el Señor. Yo lo describo así gráficamente: una policromía y una polifonía de voces increíbles. 32 temas salieron, 32 temas diversos. 32 temas, policromía y polifonía de voces que hace referencia a una policromía de perspectivas, de preocupaciones, de inquietudes, en fin. ¿Qué hicimos a partir de esos 32 temas que todos nosotros estudiamos en el encuentro anterior? Tratar como de, voy a decirlo así, un poco armar el rompecabezas, ¿no? Tratamos de encontrar unos núcleos temáticos. Ese fue todo el ejercicio. Unos núcleos temáticos que nos permitieran establecer algunas conexiones entre esos temas. Y salió esto yo diría fue un primer ejercicio, no tiene que ser así, pues fue la primera lectura que hicimos. Puede ser que en este continuar del discernimiento aparezcan otras cosas, pero lo que hicimos en ese momento, en este ejercicio de armar un poco, poner en relación todas esas variables, ese ejercicio nos arrojó esto. Hay 5 grandes núcleos temáticos. Uno que se refiere a espacios de comunión, otro a los sujetos de evangelización, otro a los procesos de evangelización, otro al contexto y otro a la cultura de planeación, organismos y estructuras. Fueron los grandes 5 grupos o núcleos temáticos. ¿Qué ubicamos en esos 5 grandes grupos temáticos? El primero fue el contexto. Aparece como un grupo muy grueso. Un contexto plural, donde hay pobreza, injusticia y conflicto social, donde hay violencia, desplazamiento, indiferencia, donde no todo es negativo, ¿verdad? Porque cualquier diría, mire el cuadro que hicimos. No, también hay un crecimiento de la conciencia ciudadana, participación democrática, hay crisis de la gestión pública, transformación del fenómeno religioso. El hecho religioso está mutando. La piedad popular persiste, aparece, está. La transformación de la familia y su misión, las tecnologías de la comunicación como algo fundamental hoy, la educación formal en cuestión, todo el proceso de educación formal, la cultura ecológica como otro componente importante, consumismo e individualismo. Estos primeros 12 temas los agrupamos bajo esta categoría llamada contexto. Esto falta seguirlo discerniendo, que hay ahí en el fondo, ¿no? Hay que hacer la lectura creyente de todo esto. Usando la parábola, captar el dinamismo del reino.
La otra categoría fueron los espacios de espiritualidad y comunión, experiencia de comunión y trato fraterno. Eso es un anhelo, es un grito, el anhelo de fraternidad y comunión. La vida parroquial, repensada, redimensionada. La Eucaristía y las demás celebraciones, todo el elemento celebrativo y festivo. La financiación y sostenimiento transparentes en la iglesia, así está un poco formulado. ¿Cómo es que nos financiamos y cómo gestionamos? Y desde esta perspectiva transparente. Eso fue la anterior, ¿no? La segunda gran categoría. Aparece otra tercera, pues yo estoy recordando todo lo que estudiamos en el encuentro anterior. Los sujetos evangelizadores, los discípulos misioneros. Es una gran categoría que agrupa la importancia del testimonio y coherencia, la actitud misericordiosa y solidaria nuestra, la espiritualidad y vida de oración, la participación de los laicos dentro de esta gran categoría, discípulos misioneros, las actitudes y competencias de los ministros ordenados, obispo, presbítero y diáconos, la presencia de la vida consagrada, valorada muy positivamente, pero exigida también en la necesidad de integración con toda la fuerza eclesial, la formación de la fe, todo el tema de los procesos de educación en la fe, la formación inicial y permanente de los ministros ordenados, ¿no? Seminarios y formación permanente. Esa fue la tercera categoría. Y la última, las dos últimas, los procesos evangelizadores. ¿Cómo estamos haciendo la gente cristiana? ¿Cómo somos cristianos? El problema de las pedagogías y didácticas, las acciones misioneras, toda la parte inicial, bautizados no convertidos, todos los que han sido los bautizados sociológicos, la propuesta moral cristiana, los ambientes y sectores específicos, la evangelización de los jóvenes, la pastoral y cultura vocacional. Esa fue la cuarta categoría. Y la última, cultura de la planeación, organismos y estructuras de evangelización. La cultura de la planeación. Así agrupamos. Yo diría, me atrevo a decirlo, yo no sé si los compañeros de comisión estén de acuerdo, pero yo lo diría es provisionalmente, estratégicamente, en el ejercicio de análisis. Puede ser que en el discernimiento, al hacer el ejercicio del discernimiento, aparezcan otras categorías más adecuadas, pero procedimentalmente era importante hacer este ejercicio. Ahora, no nos quedamos con el elenco de categorías. No nos quedamos con el elenco de categorías. Nos atrevimos a plantear una hipótesis para provocar el ejercicio